bendecida estoy con él. Todos los días es mi deber. Veo personas que no agradecen, mas yo le bendeciré. Es lamentable ver en la vida tantos rechazos hacia él, pero de algo estoy seguro, y es en saber si existo yo. Dios con más razón me dio una familia, tengo a mis amigos y a mis hijos también. Si existo yo, Dios con más razón, creo en Dios, yo creo en Dios. Todos los días me pregunto cómo es, que hay personas en esta vida que no creen en él. Si existo yo, Dios con mi razón me dio una familia, tengo mis amigos y a mis hijos también. Si existo yo, Dios con corazón, creo en Dios, yo creo en Dios. Aleluya. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo con cada uno de ustedes. Bueno, yo no sé si tú crees, yo también creo en Dios. Como dice la alabanza de fondo. Bueno, la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, contigo, con tu casa y con tu familia. En este martes, aleluya, en su programa Tiempo Decisivo. Así que usted sabe cuál es la decisión que debe tomar en el día de hoy. Así que atento, pendiente a lo que vamos a estar compartiendo en este día para beneficio suyo y de toda su familia. Aleluya. Yo también creo en el Dios grande y poderoso que se llama Jehová de los ejércitos. Bueno, también en el sacrificio de su Hijo en la cruz del Calvario para beneficio de todos y de todas. Dios con mi razón me dio una familia, tengo mis amigos y a mis hijos también. Si existo yo, Dios con mi razón, creo en. Bueno, en el día de hoy vamos a estar hablando bajo el tema Dios no tendrá por inocente al culpable. Aleluya, es mejor como amigo que como enemigo. Aleluya, así que manténgase atento, busque la palabra de Dios que vamos a estar compartiendo del libro de Lamentaciones. En el capítulo 2 vamos a estar hablando una porción de la palabra en esta hermosa mañana, excusando a nuestra hermana Clidia Figueroa, que por causa ajena a su voluntad pues no va a estar con nosotros, pero aquí estamos para compartir con usted esa palabra que será una palabra de bendición en el día de hoy, una palabra que va a edificar su vida, aleluya, como parte del pueblo, como parte de la iglesia que usted es, aleluya, un hombre o una mujer de Dios que ama profundamente su palabra, ¿verdad? Eso como debe ser, agradeciendo a la gente que ya se está conectando, aleluya, y que está ahí para recibir la bendición de Dios Padre, Hijo
y Espíritu Santo. Así que yo le invito a usted, amado amigo, hermano, contacto, que se une con nosotros en esta hermosa mañana, a que abra su Biblia en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 2. Vamos a estar hablando la palabra de Dios, aleluya, predicando, compartiendo del contenido, en un conversatorio entre usted y yo. Usted puede dar su opinión, usted puede escribir. Bendito el que vive por los siglos de los siglos. Yo quiero invitarle a leer en esta mañana en el capítulo 2 del libro de Lamentaciones. Alabado el que vive, desde versículo 1 hasta el versículo 8, una porción de la palabra de Dios. Y vamos a estar hablando, bendito sea Dios para siempre, de los juicios de Dios. Opción, el pueblo de Dios, Judá, bajo los juicios de nuestro Creador, de nuestro Padre Celestial. En esta hermosa mañana quiero leer en el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo la siguiente palabra. Dice: ¿cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión? Derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel, y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su ira. Destruyó el Señor y no perdonó. Destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob, y echó por tierra las fortalezas de la hija de Judá. Echó por tierra y profanó el reino y sus príncipes. Cortó con el furor de su ira todo el cuerno de Israel, e hizo volver atrás su diestra delante del enemigo, y se encendió en Jacob como llama de fuego, que ha devorado en contorno. Entensó su arco como enemigo, afirmó su mano derecha como adversario, y mató toda cosa hermosa a la vista en la tienda de la hija de Sión. Derramó como fuego su enojo. Fue el Señor como enemigo y destruyó a Israel. Destruyó todos los palacios, derribó sus fortalezas, y multiplicó en la hija de Judá la tristeza y el lamento. Quitó su tienda como de huerto y destruyó el lugar de su congregación. El Señor ha hecho olvidar en Sión las solemnidades y sábados, y ha deshecho en el furor de su ira rey y sacerdote. Desechó el Señor su altar, menospreció su santuario, ha entregado en manos del enemigo los muros de sus palacios. Dieron grito en la casa del Señor como en el día de fiesta solemne. El Señor determinó destruir el muro de la hija de Sión, extendió el cordel y no retrajo su mano de destruir. Hizo pues, ha hecho lamentar el baluarte y el muro, y fueron destruidos juntamente. A Dios sea toda la gloria por la palabra que hemos leído en esta mañana. Aleluya. Recuerde que este es el libro de Lamentaciones. Bendito el que vive, cuyo escritor es profeta Jeremías. Bendito el que vive, a Dios, el profeta llorón, calificado. Y ahora usted va a comprender muchas cosas que usted no entiende quizás en la palabra. ¿Y por qué Jeremías en el capítulo 3, desde el versículo creo que 19, 20 en adelante de este mismo libro de Lamentaciones, dice que
por la misericordia de Dios, por la misericordia de Jehová, ellos como pueblo no habían sido consumidos, porque sus misericordias son nuevas cada mañana, y nunca han decaído la misericordia de Dios sobre los que le temen y guardan sus mandamientos. De hecho, Isaías en el capítulo 2 habla acerca de su pueblo Israel como un pueblo desobediente, es un pueblo que el Señor enviaba a sus predicadores, los profetas, una y otra vez con un mensaje claro de parte de Dios, aleluya, mensaje profético de lo que iba a ocurrir y a acontecer si ellos no se sometían a su palabra, si ellos no guardaban los mandamientos y seguían haciendo un culto frío, aleluya, medio mundano y tibio delante de Dios, honrando al Señor solamente en la forma, es decir, haciendo culto. Todo el mundo veía al pueblo aparentemente rindiendo tributo y pleitesía a Dios en la forma, como suele hacerse muchas veces en estos tiempos. La gente asiste a las iglesias, a las congregaciones, aleluya, y para dar culto, otros para rendir misa, otros guardando día de fiesta, como el día de reposo, pero realmente no había un cambio en el fondo, profundo, una transformación. Y el Señor entonces llamaba al pueblo a un verdadero arrepentimiento, diciéndole que Él está pidiendo a ustedes fiestas solemnes, días de reposo, lunas nuevas, sacrificios y holocaustos que el pueblo le presentaba a Dios. Sin embargo, no se arrepentía y Dios lo estaba llamando a un verdadero arrepentimiento cuando le decía: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad delante de vosotros y aprendan a hacer el bien, amparad a la viuda, bendito el que vive por los siglos de los siglos. Porque muchas veces sucede lo mismo con la iglesia en estos tiempos. La iglesia que fue injertada en el olivo debido al rechazo que tuvo el pueblo de Israel del Mesías. Entonces la iglesia, que es la segunda opción, que por fe, representada por los gentiles, recibe a Jesucristo como Señor y Salvador. Esa iglesia, alabado sea Dios para siempre, ha sido exaltada. Sin embargo, Dios no ha cambiado sus planes ni sus propósitos con el pueblo de Israel. Y esa, alabado sea Dios para siempre, sus planes, propósitos de Dios están para cumplirse en el futuro, cuando Israel se humille delante de Dios y clame por ayuda y por auxilio de nuestro amado Padre celestial. Así que la bendición de Dios para usted en esta mañana, en este día tan hermoso que hizo Dios para que nos regocijemos en Él. Ahora bien, en esta hermosa mañana, mis amados, vamos a estar hablando acerca de que Dios, ese es el tema, no tendrá por inocente al culpable. Aleluya. Y es mejor tener a Dios como amigo que tenerlo como enemigo. Aleluya, porque aun siendo pueblo, cuando usted no obedece, cuando usted no se somete, cuando usted no oye la voz de Dios, usted se puede constituir enemigo de Dios. De hecho, la palabra de Dios nos manda a no hacer amistad con el mundo. Bendito sea Dios para siempre, porque el mundo es enemigo de Dios. Y Dios nos dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el mundo y su deseo pasan. Ahora, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y en el día de hoy vamos a estar compartiendo 8 versos de la Biblia, complementados quizás con otros versos para que usted pueda comprender.
lo que le pasa al hombre, lo que le pasa aún al creyente, lo que le puede pasar al pueblo de Dios o a la iglesia cuando vive un evangelio caprichoso y no se somete a la palabra ni se somete a la voluntad del Padre. Bendito el que vive, a Dios sea toda la gloria en esta hermosa mañana. El capítulo 2 nos cuenta, hablando de Sión, de Judá, bajo los juicios de Dios. Aleluya, escúcheme bien, versículo 1, ya leímos esos textos y vamos a los comentarios. Dice, ¿cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión? Hablando de Judá, hablando de su pueblo, que podríamos decir las niñas de sus ojos. Aleluya. A veces hay gente que cree que Dios tiene vaca sagrada. Aleluya. Pero Dios no hace acepción de personas. Dios, si usted falló, si usted comete pecado, si usted enloda y ensucia el nombre de Dios, usted se va a abstener a la consecuencia, aleluya, por su desobediencia y por su pecado. Por eso la palabra de Dios comienza hablando cómo Dios oscurece, aleluya, en su furor a la hija de Sión. Dice que derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su vida. Porque cuando nosotros desobedecemos a Dios, aleluya, nos salimos de su palabra para vivir conforme a nuestro propio criterio personal, un evangelio invitado por nuestra mente y por nuestro corazón, saliéndonos de las normas establecidas y los preceptos de Dios, aleluya, vamos a recibir las consecuencias de ese extravío por habernos apartado y desviado de la palabra que Dios nos ha dado. Y aquí estamos viendo, aleluya, la tristeza que está embargando al pueblo de Dios, unas tristezas profundas, bendito sea Dios para siempre, que fue ocasionada por el reconocimiento de que la ira de Dios se derribó sobre el templo, aleluya, la ira divina, alabado el que vive por los siglos de los siglos, y en el pueblo no había habido tanta tristeza, tanto dolor, alabado sea Dios para siempre, como el que se protagonizó en esa ocasión, aleluya, aunque era presagio de la ira que se iba a derramar sobre el verdadero templo del Calvario en los tiempos del Mesías, efectivamente, esa tristeza cayó en el templo, bendito sea Dios para siempre, en los tiempos de Jesús. Y recuérdese bien el testimonio de Jesús cuando vino a la tierra, alabado sea Dios para siempre, un templo intachable que no había sido profanado. Sin embargo, el templo de Jerusalén había sido profanado por los hombres. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Tanto los príncipes, los reyes y los sacerdotes hicieron caso omiso a la palabra de Dios, y apenas los profetas proclamaban el mensaje de vida y de esperanza de Dios para el pueblo, para que el pueblo se arrepintiera, para que el pueblo enderezara su camino y dejara de honrar a Dios solamente de labios. Bueno, un saludo para Junior Sánchez, que nos está viendo en esta hora. Y la ira de Dios descendió sobre su casa, sobre su pueblo, desechando, bendito sea Dios, prácticamente a su pueblo, la niña de sus ojos, porque era un pueblo que estaba honrando a Dios solamente de labios, pero su corazón estaba bastante distante, bastante lejos, bendito sea Dios para siempre, de los planes y propósitos de Dios. El versículo 2, la palabra de Dios dice, destruyó el Señor
y no perdonó. Destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob y echó por tierra la fortaleza de la hija de Judá. Echó por tierra y profanó al reino y a sus príncipes. Imagínese usted, un Dios que ha hecho una promesa para el pueblo de Israel, donde ellos serían real sacerdocio, especial tesoro, serían cabeza y no cola. Si ellos se sometían, si ellos guardaban la palabra, si ellos no desobedecían los mandamientos que Dios le había dado a su pueblo, aleluya, para que ellos viviesen en ellos y no se apartaran de la palabra de Dios, ni a diestra ni a siniestra. Aleluya, de manera que todo el círculo claramente declaran el hecho de que Dios era la única fuente de bendición para el pueblo de Israel, como es la única fuente de bendición para la iglesia en estos tiempos. Si nosotros no obedecemos la palabra, si nosotros no nos sometemos a las enseñanzas que Dios nos da y nos apartamos de ellas, entonces vamos a recibir las consecuencias de la desobediencia, porque Dios no hace acepción de personas, Dios no tiene vaca sagrada, Él es el mismo ayer y hoy, por los siglos de los siglos. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Aleluya. Si Él es insultado, si Dios es puesto a un lado en repetidas ocasiones por el pecado reiterado, repetido del pueblo, bendito sea Dios para siempre, y rechaza el arrepentimiento a humillarse o a humillarnos delante del Señor, bendito el que vive, entonces Dios va a derribar a la iglesia en su ira, como lo hizo en el pasado. Aleluya, como hizo con Jerusalén de antaño. Aleluya, por eso la palabra de Dios es clara cuando el apóstol Pablo nos habla en Romanos, en el capítulo 11. Yo quiero compartir con ustedes partes de este texto. A la altura del versículo 18 de Romanos 11, la palabra hablándole a la iglesia que ha sido injertada, para que usted entienda, en el versículo 18 dice: no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú de la raíz, sino la raíz te sustenta a ti, pues las ramas, dirá, fueron quebradas para que yo fuese insertada o injertada. Bien, por su incredulidad fueron quebradas, y tú por la fe estás en pie. Y clara la enseñanza, el pueblo de Israel, por haber sido incrédulo, rechazando al Mesías Salvador que vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron, sino que lo rechazaron, más a todos aquellos que lo recibieron, fueron constituidos en hijos de Dios, que no son ni somos engendrados de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aleluya, porque por fe hemos recibido a Jesucristo por el sacrificio de la cruz. Bendito el que vive por los siglos de los siglos. De manera que si la iglesia que ha sido injertada en el olivo, la iglesia gentil, permanece en fe y permanece en la cruz, bendito sea Dios para siempre, entonces seremos una iglesia victoriosa, no por nuestros propios méritos, sino por los méritos de Cristo.
Bendito sea el nombre poderoso del que vive por los siglos de los siglos. Por eso la palabra de Dios sigue diciendo en el versículo 21 que si Dios no perdonó a las ramas, escuche bien, si Dios no perdonó a las ramas naturales, refiriéndose al pueblo de Israel, alabe si puede, a ti tampoco te perdonará. Aleluya, refiriéndose a la iglesia, como es obvio. El versículo 22 agrega, dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. O sea, no confunda la bondad de Dios con una licencia para pecar, para desobedecer y fallarle a Dios. La severidad, ciertamente, en los que creyeron, habla del juicio que vino sobre el pueblo de Israel, que era el pueblo escogido de Dios, sino la bondad divina para contigo. Aleluya, si permanece en bondad. O sea, permanecer en bondad significa permanecer en la fe. Por eso aquí se declara muy bien la condición, la continuación de la bondad que permanece en una fe persistente en Cristo y su obra redentora en la cruz del Calvario. Honramos a nuestro amado Padre Celestial por su grandeza y su bondad para con los hijos de los hombres. Bendito el que vive, donde se cumple la promesa que Dios le hizo a Abraham. Aleluya, en ti van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Pero Dios tiene planes y propósitos con su pueblo escogido, que son las ramas naturales. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. En el versículo 3, escuche bien, dice, cortó con el furor de su ira todo el cuerno de Israel, e hizo volver atrás su diestra delante del enemigo, y se encendió en Jacob como llama de fuego que ha devorado en contorno. Aleluya, el cuerno de Israel, refiriéndose a los reyes de Israel. Aleluya, Dios los había cortado en el furor de su ira debido a su pecado, debido a que eran desobedientes y rebeldes. Bendito sea Dios para siempre. Él hizo volver atrás su diestra delante de sus enemigos, refiriéndose a que el Señor quitó su mano de protección sobre Israel, sobre su pueblo, y permitió que el enemigo destruyera a su pueblo. Aleluya, porque el pueblo no se arrepentía, porque el pueblo no escuchaba la voz de Dios a través de los profetas. Aleluya, el arrepentimiento hubiera detenido la ira de Dios sobre su pueblo, pero a pesar de que los profetas iban, profetas tras profetas, predicando la palabra de Dios, aleluya, enviados por el Señor, como en el caso de Jeremías, que fue uno de los últimos profetas, alabados a Dios para siempre. Sin embargo, Jacob no se arrepintió. Aleluya. Mateo capítulo 23, versículo 37. Si usted lee ese texto de lo que pasó en el pasado, dice la Biblia que como fue en los días de Noé, así será también en los días de la venida del Hijo del Hombre. En aquel tiempo el hombre era insensible, no le daba importancia a las palabras proféticas que venían de parte de los profetas, como lo será también el tiempo de la venida del Hijo del Hombre. Aleluya, tanta insensibilidad de parte del hombre, ajenos a la vida de Dios, rechazando las palabras proféticas que vienen de parte de los predicadores y los hombres que proclamamos la palabra de Dios, invitando al hombre al arrepentimiento,
Y el hombre va a seguir su vida pecaminosa como en el tiempo pasado, casándose, dándose en casamiento, bendito sea Dios para siempre. Y como no le creyeron a Noé, quien construyó un arca, dice la palabra de Dios, escúcheme bien, hasta que llegó el diluvio y Noé entró en el arca, aleluya, y la gente se perdió en aquel tiempo por incrédula, porque no aceptaron el mensaje que Dios le había enviado a través de Noé. Noé construyendo el arca y predicando los últimos mensajes, sin embargo el hombre lo rechazó. Aleluya, a Dios sea toda la gloria. Dice la palabra de Dios lo que el Señor hizo en el pasado, por eso Dios no va a tener por inocente al culpable, y lo mejor que usted hace es hacerse amigo de Dios que tenerlo por el enemigo. El versículo 4 de este capítulo 2 del libro de Lamentaciones dice que entesó su arco como enemigo. Está hablando de lo que Dios hace contra su propio pueblo, el cual califica como los niños de sus ojos. Dice, entesó su arco como enemigo y afirmó su mano derecha como adversario, y mató toda cosa hermosa a la vista en la tienda de la hija de Sión, y derramó como fuego su enojo. Aleluya, escúcheme bien. Nosotros, analizando la historia, sabemos bien que el instrumento que Dios utilizó fue a Nabucodonosor. Pero aunque Nabucodonosor fue el instrumento utilizado por Dios, como igual que el rey de Tiro, fue el instrumento, fue las manos de Dios, fue la voluntad permisiva de nuestro amado Señor, aleluya, en contra de su pueblo, por ser un pueblo rebelde, por ser un pueblo desobediente. En realidad, bendito sea Dios para siempre, Dios llegó a ser el adversario de Israel, de su propio pueblo. Aleluya, porque cuando usted desobedece, cuando usted rechaza a Dios, cuando usted le da la espalda a su palabra para vivir el evangelio, la palabra que usted quiere, rechazando los mandamientos y los preceptos de Dios, aleluya, nosotros estamos buscando el castigo, que la mano de Dios se voltee contra nosotros, aleluya, aunque alegadamente como el pueblo de Israel estemos guardando días de reposo, estemos guardando fiestas de luna nuevas, estemos haciendo fiestas solemnes, aleluya, estemos sacrificando holocaustos. Si todo es apariencia religiosa, si todo es, aleluya, una fachada de cristiandad, y no estamos arrepentidos de forma auténtica y genuina delante del Señor, aunque los hombres nos vean rindiendo culto, aunque los hombres nos vean sacrificando holocausto, guardando días de reposo y fiestas solemnes, si no hay un verdadero arrepentimiento, podríamos ser como el Señor le dijo a su pueblo Israel, que si Dios no hubiese permitido que Israel tuviese un remanente, un pequeño grupo reducido que adoraba y glorificaba a Dios en espíritu y en verdad, peor que Sodoma y Gomorra hubiéramos sido. Búscalo en Isaías capítulo 1, donde el Señor habla de manera clara. Bendito sea Dios para siempre. Por eso, porque el pueblo honraba a Dios de labios y no de corazón, el Señor entesó su arco, aleluya, como enemigo, y afirmó su mano derecha como adversario, y mató toda cosa hermosa a la vista de su pueblo. Aleluya. Y en la tienda de la hija de Sión derramó como fuego su enojo, porque Dios no tendrá por inocente al culpable.
Lo mejor que puede hacer el pueblo y que puede hacer usted y que puedo hacer yo es humillarnos bajo las manos poderosas de Dios, porque un corazón contrito y humillado el Señor no lo desprecia, como dijo el salmista David. Mire, el versículo 5, escuche bien. Fue el Señor como enemigo, lo aclara bien. Destruyó a Israel y destruyó todos sus palacios y derribó sus fortalezas y multiplicó en la hija de Judá la tristeza y el lamento. Un pueblo que iba a estar lleno de gozo, un pueblo que iba a estar lleno de alegría, aleluya. Lo que trajo para sí fue la ira de Dios, lo que trajo fue tristeza y lamento. Por eso se escribe el libro de Lamentaciones. Bendito sea el nombre poderoso del Señor, porque resulta triste que un Dios que te habla claro, que te llama a vivir una vida santa, una vida que honre su santo y poderoso nombre, porque Dios honra a los que le honran, más los que los menosprecian serán tenidos en poco. Es clara la palabra de Dios. Y Dios enviándole los predicadores, los profetas, unos tras otros, con palabras de vida, de esperanza, para que haya un cambio en el pueblo, para que ellos se arrepientan. Y la palabra sigue diciendo, a través del mismo profeta Jeremías, que el pueblo cavó para sí cisternas rotas que no retienen aguas y se apartaron de la fuente de agua de vida, que era Jehová de los ejércitos. Aleluya. Lo que está pasando hoy en día en la mayoría de las iglesias, alabado sea Dios para siempre, en vez de ser fervientes adoradores, hombres comprometidos con la causa de Dios, viviendo, estamos, aleluya, una gran mayoría, una tibieza espiritual, aleluya, confabulados más con el mundo que con Dios, y Dios diciéndonos: si habéis resucitado con Cristo, pongan las miradas en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado, sino en las cosas de la tierra. Si es que hemos resucitado con Cristo, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esa es la palabra de parte de Dios, porque Dios ama a sus hijos, Dios ama a su pueblo, y Dios no quiere ser enemigos del pueblo. Sin embargo, en el caso de su pueblo de Israel, el Señor entesó su arco. Aleluya. Lamentaciones capítulo 2 versículo 4. Entesó su arco como enemigo y afirmó su mano derecha como adversario y mató toda cosa hermosa a la vista del pueblo. Y lo hizo pasar calamidades, sufrimientos, angustia. Alabado sea Dios para siempre, porque el pueblo fue rebelde y desobediente y fueron a parar al cautiverio. Porque el pueblo amaba solamente a Dios de labios, pero su corazón estaba muy lejos de Dios. Y Dios le dijo: si no fuera por el remanente, ustedes fueran peor que Sodoma y que Gomorra. Aleluya. Dios bendiga a José Núñez, bendiga también a Ezequiel Mejía, bendiga a José Maza, a la gente que están conectados. Y el versículo 5 lo confirma cuando dice que fue el Señor como enemigo y destruyó a Israel, aleluya, y destruyó todos los palacios y derribó su fortaleza y multiplicó en Judá, en la hija de la tristeza y el lamento. Aleluya. Y mire que dice como enemigo. En realidad Dios no era enemigo de su pueblo, Dios no era enemigo del pueblo de Israel. Aleluya. Sin embargo, tuvo que ser como su enemigo. En otra palabra, aquel, aleluya,
en el cual ellos estaban acostumbrados a recibir la bendición de Dios, ahora le está haciendo daño al pueblo, está provocando sufrimiento y angustia. Es como un llamado de parte de Dios a la reflexión para que el hombre cambie su actitud y su comportamiento. Bendito sea Dios para siempre, se arrepienta y se humilla delante de Dios Altísimo. Alabado el que vive por los siglos de los siglos. Dios estaba acostumbrado a bendecir al pueblo. Aleluya. Y muchas veces lo libró de las manos del enemigo, no porque el pueblo lo merecía, sino por el favor y la misericordia del Dios eterno. Aleluya. Y por eso Jeremías dice, por su misericordia nosotros no hemos sido consumidos, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Aleluya, porque nunca descayeron sobre nosotros su misericordia, como dicen los salmos. A Dios sea toda la gloria y toda la honra. Aleluya. Dice nuestro hermano pastor José Núñez, amén, Dios le bendiga en grande. El versículo 6, ponga atención. Capítulo 2, libro de Lamentaciones. Y quitó su tienda como de huerto, y destruyó el lugar de su congregación. Le decía al principio, que usted conoce bien, aleluya, que el instrumento que Dios utilizó para castigar y traer juicio a su pueblo fue a Nabucodonosor. Sin embargo, aunque Nabucodonosor parecía el enemigo verdadero, porque era el autor de los juicios que vinieron contra el pueblo de Dios, era Jehová de los ejércitos. Aleluya, porque el pueblo había rechazado, había pecado, desobedecido, aleluya, apartándose de la palabra que el Señor le enviaba y negándose a arrepentirse por el mensaje que le llegaba a través de los profetas. Alabado el que vive. Y mire lo que hizo el Señor. En la parte B del versículo 6 seguimos leyendo: el Señor ha hecho olvidar en Sión solemnidades y sábados. Anote eso. No solamente en Isaías el Señor dice que quien demanda esto de vuestras manos, fiestas solemnes, lunas nuevas y días de reposo, sacrificios y holocaustos, aleluya, cebos de animales engordados. El Señor está hablando aquí de la parte B de este versículo 6 del capítulo 2 de Lamentaciones, y está diciendo que el Señor ha hecho olvidar en Sión solemnidades y sábados, y ha desechado en el furor de su ira rey y sacerdotes. Alábele si puede. Aleluya. Y está hablando que fue quitado todo el sistema de culto a Dios. Alabado sea Dios para siempre, porque era solo una fachada. Y a veces tenemos esa costumbre de dar culto en la forma. Y todo el mundo cree que somos verdaderos adoradores. Y todo el mundo cree que somos verdaderos profetas y pastores. Y todo el mundo cree que somos auténticos ministros, cuando solamente es solo una fachada, aleluya, en la forma, solo apariencia. Bendito sea Dios para siempre, cuando en el fondo realmente no somos nada. Y Dios le estaba protestando a Israel. Aleluya. Y él rechazó al rey y rechazó también sacerdote. Dice la palabra de Dios. Aleluya. Eso incluía el tabernáculo donde ellos adoraban. Alabado sea Dios para siempre. Aleluya. Ahí donde pertenecían los vasos sagrados. A Dios sea toda la gloria, que simbolizaban al Redentor venidero. Aleluya, que se llama Jesús de Nazaret, el Mesías, que habrías de venir para traer liberación al pueblo. Bendito sea Dios para siempre. La palabra de Dios es clara. Él lo quitó todo de en medio del pueblo. Después el pueblo estaba llorando y angustiado y dolido, pues recordando
aleluya, los acontecimientos pasados. Bendito sea Dios para siempre. ¿Sabes por qué? Porque Israel lo había profanado enormemente. Hay que tener cuidado con la iglesia en estos tiempos. Los ministros, pastores, la gente que ministra, alabado sea Dios para siempre, debemos ser cuidadosos en estos tiempos que estamos viviendo, cuidando de no profanar la iglesia ni la vida cristiana, viviendo para Dios y no para el mundo. El versículo 7, escuche bien, refuerza lo que estamos diciendo. Lea conmigo Lamentaciones, versículo 7, dice: y desechó el Señor su altar, y menospreció su santuario, ha entregado en manos del enemigo los muros y sus palacios, los muros de su palacio, y dieron gritos en la casa del Señor, como en el día de la fiesta solemne. Alabado sea Dios para siempre. Desechó su altar, el lugar santo, el lugar santísimo. Terrible lo que estaba pasando. Aleluya, porque allí lo que era el altar de bronce había sido contaminado. El altar de bronce, que era un tipo del Calvario, un tipo de la cruz donde Cristo ofrendó su vida para quitar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Bendito sea Dios para siempre. De manera que ellos no querían la cruz y el Señor le quitó la cruz. Muchas veces se da eso en la vida cristiana. Cuando el hombre no quiere llevar su cruz, el Señor le quita la cruz. Aleluya. Y cuando el Señor te quita la cruz, lo que va a suceder, bendito el que vive por los siglos de los siglos, será doloroso y triste para ti. Porque el Señor nos ha dicho, bendito sea Dios para siempre, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Ese llamado de parte de Dios. Y en Israel, eso no es un invento del pastor Morales, eso no es un invento de los escritores bíblicos. Dios está diciendo de manera clara que el Señor ha hecho olvidar en Sión solemnidades y sábados, y ha desechado en el furor de su ira rey y sacerdote. Todos estaban corrompidos, incluyendo el sacerdocio. ¿Usted se recuerda? Llevaban los animales mancos, ciegos, los que no servían a Dios, y el Señor: no, llévenselo a sus sacerdotes. Bendito el que vive por los siglos de los siglos. Entonces el Señor desecha el altar, menospreció su santuario, entregando en manos del enemigo los muros de su palacio. Alabado sea Dios para siempre. Y entonces estaban ellos lamentándose, gritando, bendito sea Dios para siempre. Y en las casas del Señor había gritos como los días de las fiestas solemnes. Si ellos se gozaron en algún tiempo, también tuvieron que llorar lágrimas amargas de angustia y de dolor delante de Dios por la desobediencia y la rebeldía. Aleluya. Escucha esto. El versículo 8 es el último verso que vamos a compartir. Usted puede ver el contenido de este video desde el principio, y Dios le va a dar unas palabras de bendición. Escúcheme bien. El versículo 8 dice: el Señor determinó destruir el muro de la hija de Sión y extendió el cordel, no retrajo su mano de destruir, e hizo pues, ha hecho lamentar el baluarte, y el muro fueron destruidos justamente. Aleluya. Hablando de la profunda demolición permitida por Dios en medio de un pueblo que Él amaba, que Él ama.
como la iglesia de hoy. Muchas veces acarreamos que los juicios de Dios vengan sobre nosotros, sobre nuestras vidas, por desobedientes, por casco duro, por oídos incircuncisos que no escuchamos la voz de Dios cuando Dios nos está hablando a través de su palabra. Dios nos está hablando a través de los profetas. Dios nos está hablando a través de mensajeros serios que viven y se someten a su palabra, y nosotros rechazando el mensaje de Dios. Aleluya. Y que la palabra de Dios es clara. En Mateo capítulo 6, versículo 33, la palabra de Dios dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. No nos va a faltar nada. Las bendiciones de Dios van a estar ahí 24/7 para usted, para mí, como iglesia, como pastor, como ministro, como evangelista. Bendito sea Dios para siempre, como siervo suyo, laico. No importa la posición ni el rango que estemos ocupando, lo que necesitamos es confiar. Lo que necesitamos es mantenernos firmes. Lo que necesitamos es creer en Dios y en su palabra y obedecerla y someternos a ella. Y vamos a ver a Dios obrando. Pero es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe, crea que Él es real y que Él es galardonador de los que le buscan. Aleluya. ¿Sabes por qué? Porque sin fe, sin certeza, sin seguridad de que Dios es real, bendito el que vive, y de que Dios bendice a los suyos, es imposible agradar a Dios. Es necesario creer y confiar y mantener esa certeza y esa seguridad de que Dios no nos desampara ni nos deja solo. Aleluya, Él lo ha dicho. De manera que en esta hermosa mañana, amado amigo y hermano que me escucha, Dios no tendrá por inocente al culpable. Aleluya. El que la hace tendrá que pagarla delante de Dios. El que rechaza su nombre, aleluya, y niega su palabra y no se somete ni se sujeta, tendrá que pagar las consecuencias de su desobediencia y de su rebeldía. Aleluya. Yo le invito en esta mañana a hacerse un amigo de Dios. Aleluya, porque es mejor tener a Dios como amigo que como enemigo. Bendito el que vive por los siglos de los siglos. Recuerde bien, Dios honra a los que le honran, pero aquellos que menosprecian su nombre, aquellos que rechazan su palabra y sus mandamientos, serán tenidos en poco. No importa el rango, no importa que sea un rey, no importa que sea un sacerdote, no importa la posición que tenga, bendito sea Dios para siempre. La ira y el enojo de Dios caerá sobre aquellos que rechazan su palabra, bendito sea Dios para siempre, y que rehúsan guardar sus ordenanzas. Padre, yo te pido en esta hora que tú cambies el corazón y la mente de la gente que nos estará viendo y los que nos están viendo. Padre, cualquier debilidad que haya en mí, que haya en cualquiera de mis hermanos, en esta hora yo la pongo en tus manos. Y te pido, Señor, que tú vengas quebrantando ese corazón, alabado sea Dios para siempre, de hierro, y ponga un corazón de carne, un corazón sensible que pueda recibir tu palabra, que pueda someterse a tus mandamientos y a tus ordenanzas, Señor, para que tú tengas una iglesia santa, una iglesia, alabado el que vive por los siglos de los siglos, que guarde tu palabra, una iglesia, Señor, que crea en tus mandamientos, una iglesia, Señor, que confíe en ti 24/7. Padre Santo, en esta hora, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, ante el cual se ha de doblar toda rodilla en el cielo y en la tierra, por encima en los aires. Yo te presento a mis hermanos,
Yo te presento a mis compañeros de ministerios. Yo te pido, Señor, como hizo Daniel, alabado sea Dios para siempre. Aleluya, y me doblego en esta hora en su nombre. Alabado sea Dios para siempre, para que tú perdones nuestras iniquidades, para que tú quites nuestros errores, Señor, y sanes nuestras debilidades. Padre, porque muchos no hemos guardado tu palabra. Muchos no hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron. Y te pedimos, Señor, que tus manos de bondad y de misericordia y tu clemencia sea sobre tu iglesia, sobre tu pueblo, Señor, y nos ayude a vivir para ti, día a día, conforme tú nos demandas en tu santa palabra. Yo te pido, Señor, que tú bendiga de una forma poderosa a todas las personas que han estado conectadas en esta hora. Padre, a los que se van a conectar, permite que puedan compartir este video y que sea de bendiciones también para otros. Gracias te doy, Padre, porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Sin saber si existo yo, Dios con mi razón me dio una familia, tengo a mis amigos y a mis hijos también. Si existo yo, Dios con mi razón, creo en Dios, yo creo en Dios. Aleluya, qué bueno. Yo te invito a creer en esta mañana, a creer en Dios, a creer en la obra redentora de su Hijo en la cruz del Calvario. Él vino a este mundo y derramó su sangre para que tú tengas vida abundante. Solamente tienes que recibirlo como Señor y Salvador de tu vida. Él te llena tu casa, llena tu familia. Bueno, también Él quiere bendecir a los amigos, bendecir a Tomayor, bendecir a la República Dominicana y bendecir al mundo. Eso se llama Jehová. Para eso nos dio a su Hijo, porque de tal manera amó Dios a este mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Aleluya, qué bueno. Oh Padre amado, te doy gracias en esta hora por este momento donde me permite compartir una palabra con todos nuestros contactos. Bendice a nuestros redvidentes en este día, bendice a los pastores, ministros, evangelistas y misioneros, Señor, y permites que podamos someternos a tu palabra y guardar tus mandamientos, creyendo en fe y llevando la cruz. Gracias, Padre, en este día. Bendícenos a todos. Creo en Dios. Bueno, de esta forma, señoras y señores, llegamos a la parte final de su programa Tiempos Decisivos. Bueno, que se transmite cada martes desde Atomayor, República Dominicana. Yo soy el pastor Diógenes Lorenzo Morales, invitándolo para el próximo martes y también para el sábado, a partir de las 7 de la mañana, bien temprano, hablando de los salmos. Cuídense mucho y pasen un lindo día.